Entonces, nosotros habíamos dicho que, por decir algo, ¿no? Yo tengo una foto, ¿sí? Y esta foto se la puede poner en un vector. Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Perdón, ¿me dijeron algo? Perdón. Sí, profe, disculpe, tal vez está compartiendo la pantalla porque no se ve. No, tienes razón, disculpas. Estoy con la cabeza en varias partes. A ver, entonces, no es esto lo que quiero compartir. A ver, pues. No, sí estoy con el micrófono prendido, pero no es lo que quería compartir. Bien. Entonces, si tienen algo que decirme, díganme en alto, ¿no? Bien, entonces, nosotros tenemos aquí una columna que son píxeles. O sea, la foto está formada por píxeles, ¿no? Todos estos píxeles les ponemos uno sobre el otro. O sea, digamos, le pongo a continuación, este de acá le pongo a continuación y formo un vector. Este vector es lo que tenemos aquí y esto conectamos a, digamos, son neuronas particulares, ¿no? En todo caso, la idea es que estos están conectados los píxeles están conectados a estas entradas, input, ingreso, y luego obviamente tenemos capas que son escondidas, se llaman así, capas escondidas, y puede tener por último una salida de sí o no, por ejemplo, ¿no? Este dice sí y este dice no, ¿ok? Por ejemplo. Entonces, la salida, en cierto modo, puede ser interpretable o puede regresarse a la misma foto. Ya hemos de ver algunas opciones de este tipo de configuración. Entonces, cada neurona de la capa anterior se conecta con todas las neuronas de la siguiente capa. Esa es una forma y se llama densidad densa. Ya, espéreme un segundito, por favor, denme un segundito. Ya, ahora sí yo supongo que me están oyendo bien y yo debería oírles bien. A ver, entonces, la unión, digamos, se le llama W, que es el peso, en inglés es el peso, ¿no? Entonces, esta neurona primera, que está en la capa escondida, es la primera capa escondida, la segunda capa escondida y la salida, ¿no?
Y el valor de la neurona, de esta neurona, le vamos a llamar F1 de X, ¿no? Entonces la neurona tiene salida y tiene sus entradas. Entonces, cuando entra esta información a la neurona, entra, digamos, por aquí, lo que tenemos son los pesos, ¿no? En la neurona suceden dos cosas. Hagámosle más grande la neurona. En la neurona suceden dos cosas. Primero se hace una sumatoria de todo lo que viene, de todo lo que entra. ¿Sí? Y es de esta forma. Llamémosle Z, ¿no? Que es la suma de los W y J, el valor de la neurona, esto es el valor de la neurona en la capa anterior. El valor de la neurona en la capa anterior, llamémosle a J, ¿no? Entonces, esta es la sumatoria en J, ¿sí? Y este es el ZI. Entonces, el Z, digamos, esto de aquí forma el Z, el ZI, ¿no? ¿Y cómo lo forma? Forma con los W y J multiplicados por los A, que son los valores de las neuronas en la capa anterior, ¿no? Perdón, estoy dibujándole un poco mal. Pongámosle acá, acá, acá. ¿Sí? Entonces, estos de aquí son los A con J. ¿Sí? Entonces, el ZI son la suma, y esto es lineal. Este es un proceso lineal. Es la suma de números multiplicados por otros números. ¿Sí? En definitiva. Ahora, W y J en realidad es una matriz. ¿Sí? Es una matriz con dos índices, I y J. A ver, discúlpeme un segundito. Ya vengo, ¿no? Espérenme.
Ya. Bien, entonces, esta es la primera fase, encontrar la Z con I. Y una vez que se encuentra la Z con I, en cambio, se hace lo siguiente. A la Z con I se le compara con un teta, ¿sí? Ahora, este teta puede variar en cada capa. O sea, en la capa escondida 1 puede tener un valor, en la capa escondida 2 puede tener otro valor. Pero, ¿a qué sirve? El Z con I, cuando se le resta de este valor teta, ¿sí? Se ve si es positivo o negativo. Si es positivo, se le da un valor, ¿sí? Hagamos, por ejemplo, primero trabajemos con la función escalón. La función escalón, o también llamada función de Heaviside, ¿sí? Que ya la analizaremos más adelante para hacer composiciones de estas funciones Heaviside, ¿no? Cuando hagamos transformada de Laplace. Esta función es de este tipo. Es 0, hagámoslo así, 0 en todas partes, y 1 desde otra parte en adelante. Supongamos que esto es AB, por lo tanto H, que es función de X, obviamente, es igual a 1 si X es mayor a B. Espera, estoy mal, está mal. Está mal. Es una composición lo que forma esto de que les quería decir aquí. La función de Heaviside es esta. Si X es mayor a la función vale 1. Vale 1. Y si la función, si X es menor a, la función vale 0. ¿Sí? Es una función escalón. Ustedes en realidad pueden generar cajones con esta, con sumas de estas. Ustedes pueden generar la siguiente función, que es una función que es 0, digamos, es 0, ¿no? Es 0 hasta un punto. Es 0 hasta A. Es 1 de A a B. Y de B en adelante es 0. Sí, entonces la función de Heaviside es esta. Aquí es 1. Y digamos, es una composición de funciones Heaviside, ¿no? Esto ya lo haremos más adelante. Pero, ¿qué sucede? Que si ustedes ponen este tipo de función como función de activación para la neurona, ¿qué significa? Que H vale 1 siempre y cuando Z con I sea mayor a teta. Por lo tanto, teta se le llama umbral. Ese es el nombre que se le da. Es umbral. Si el umbral es más pequeño que el valor que tiene de la suma de estas entradas, es decir, el producto de W por A, ¿sí? Entonces ustedes tienen una respuesta de sí, sale, es 1. Y a ese le pueden ustedes multiplicar por la siguiente W, porque en la otra capa, esta va a venir obviamente a otra capa, y la unión entre las dos es a través de un W, ¿sí? Entonces, ustedes tienen, este es el funcionamiento de la neurona, y aquí lo que hacemos en efecto es, después de sumar, aplicar la función H, que es la función de Heaviside, ¿no? Noten que la función de Heaviside es una función discontinua. Ahora, yo puedo,
Como es discontinua, es un poco molestosa para las derivadas, ¿no? Porque no hay derivada, o sea, no existe derivada en el punto A. Pero en cambio yo le puedo simular, le puedo modelar con una función logística. Es una función que es 0 hasta el punto A, y en el punto A crece rápido, rapidísimo, y se hace 1 enseguida. O sea, la pendiente aquí es casi infinita, ¿no? ¿Se acuerdan de la gráfica de la cuadrática? La parábola inversa. Ese máximo es enorme, ¿sí? Por lo tanto, tenemos esta función logística que simula la función Heaviside. Por lo tanto, la función de activación de la neurona, la función H, que es la función de activación, en realidad es continua, por lo tanto, derivadas ya funcionan, ya pueden usar derivadas. Es una aplicación de la función logística, en este caso en las redes neuronales. Ahora, hay otras funciones de activación, ¿no? Actualmente, por ejemplo, una que es la más usada inclusive, es la que se llama ReLU, y es 0 hasta un punto, y de este punto es lineal. Es lineal. Entonces, claro, es más lejos de la logística, ¿no? Pero en cambio es más sencilla, y al ser más sencilla es más fácil de computar. Los cálculos son más fáciles. Y al ser más fáciles los cálculos es más rápido, es más eficiente. Y si hablan de millones y millones de cálculos que tiene que hacer por una red, comienza a tener mucha ventaja el tener procesos de medida o mecanismos sencillos. Por eso es que se usa esto. En vez de la función logística. La función logística tiene su estructura un poco media complicada, ¿no? Con exponenciales y todo, que, digamos, son, en cierto modo, problema para el cálculo. Bien. Además, con ustedes, déjenme ver qué más hemos hecho. A ver. A ver, con ustedes hicimos ya las exactas también. ¿No es cierto? ¿Me repiten, por favor? No lo escuché bien. Sí, la que estábamos viendo las no exactas la última clase. Ya. Yo pensaba que estaban más atrás. Pero bueno, de una vez aproveché para decirles algo que no les había dicho. Bueno, a ver, déjenme... Ya. Exactas, no exactas. Ah, ya. Bien. Entonces, yo supongo que todo está bien, todo está normal, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta. Bien, entonces, hagamos lo que se denomina la forma normal. Forma normal. La forma normal es la siguiente. Y' más P de X, Y es igual a Q de X.
Esa es la forma normal de una ecuación de primer orden con coeficientes variables, o sea, son funciones. Y veamos cómo resolvemos esta. Ahora, si nosotros vemos si es exacta o no es exacta, veamos de qué tipo es. DY es igual a Q de X menos P de X Y. De X. Por lo tanto, yo lo que voy a tener es esta expresión, o sea, Q de X menos P de X por Y. De X menos de Y igual a 0. Por lo tanto, esto es M. 1 es N, digamos, menos 1, ¿no? Menos 1 es N. Y por lo tanto, donde derivada de M con respecto a Y es P, y derivada de N con respecto a X es 0. N es constante respecto a X. N es constante, es menos 1. Por lo tanto, no es exacta. ¿Sí? Ahora, quiero recalcar que para esta forma normal no hemos restringido en nada. No hemos hecho ninguna restricción, ninguna cosa que uno dice, no, es solo para casos especiales. No, no. Esta es entre las ecuaciones más generales lineales. ¿Por qué es lineal? Es lineal porque las derivadas, todas las derivadas tienen potencia 1. Y la no derivada tiene potencia 1. ¿Sí? Es eso lo que le hace lineal. Y obviamente con todas sus propiedades de sobreposición de efectos y sumas y todo que es algo fantástico, ¿no? Bien. Entonces, esta forma, que se llama forma normal, y ya van a ver cuán útil es, solo por la estructura de la ecuación. Entonces, tiene esta forma que es no exacta. O sea, estas nunca son exactas. Ahora, si no es exacta, entonces tengo que buscar el factor integrante. ¿Sí? Entonces, obviamente, sea factor integrante una función de x, por ejemplo. Por lo tanto, si mu es igual a la integral, perdón, a la exponencial del integral de la derivada de my menos nx sobre n en dx, ¿no? Obviamente todo esto ya lo hemos demostrado, lo hemos dicho, lo hemos procesado en ejercicios y ustedes saben perfectamente cómo pasar todos estos pasos, porque están explicados y así es como yo espero lo hagan en las pruebas y examen. ¿Ok? Bien. Si yo derivo m con respecto a y, si yo derivo m con respecto a y, me queda menos p. Perdón, aquí es menos p.
Y por lo tanto aquí lo que me queda es el exponencial del exponente de menos p, menos n derivada con respecto a x. N es menos 1. Por lo tanto, la derivada es 0. Menos 0. Dividido para n, que es menos 1. Menos 1 en dx. Por lo tanto, este factor integrante en particular, digamos, en particular porque es de esa forma de ecuación. Por otro lado, claro, es un tipo especial e importante, en donde el factor integrante es el exponencial del integral de p de x en dx. Este es el factor integrante. Por lo tanto, y lo que tenemos es que lo que tenemos es esta, si quieren, con mu en ese modo. Hagámoslo así. De mu con respecto, de mu por m con respecto a y va a ser igual a d mu por n con respecto a dx. Por lo tanto, e a la integral de p de x por m, donde m es q menos p por y, menos mu por 1. Perdón, este es de x, ¿no? Este es de x, este es de y, igual a 0. Entonces, si ustedes verifican esta, debería ser exacta. Veamos. Derivada de esta, del exponencial q, con respecto a dy. Entonces me queda la derivada, a ver, mu m con respecto a dy es igual a mu n x. Ahora, en el primero tenemos menos, a ver, e a la integral de p de x por p, ¿sí? Menos y el otro, en cambio, de mu n con respecto a dx es la derivada con respecto a dx de e a la integral de p de x por 1, por menos 1, por menos 1. Y esto termina siendo e a la integral de p de x por la derivada interna. Ahora, la derivada interna es la derivada con respecto a dx de la integral de p de x. ¿Sí? Ahora, la derivada, ustedes pueden intercambiar el orden, ¿sí? Y al intercambiar el orden, porque ustedes
no están trabajando con límites, no están metiendo, digamos, puntos críticos en medio, está todo suave, todo liso, entonces resulta que la derivada de la integral es igual a la integral de la derivada, ¿sí? Si no tienen esas condiciones de que es suave, de que todo va tranquilo y tienen huecos, tienen singularidades, esto no pueden hacer. O sea, el cambio no pueden hacer. Entonces, ¿qué sucede? Que este integral de la derivada les queda la integral de la derivada de P, porque simplemente dx cancela con dx. ¿Sí? Y por lo tanto la integral de P es P. Y por lo tanto esto es igual a P por E a la integral de P de X. ¿No? Y en el lado izquierdo tenemos E a la integral por P. ¿Sí? El menos le olvidé, este es menos, este es menos, este es menos y este es menos. Por lo tanto, el lado izquierdo y el lado derecho son iguales. Por lo tanto, es exacta. ¿Sí? Entonces, esta mu, uno la coge en un cierto modo, en el modo directo. ¿A qué me refiero? A que si esta es la ecuación, esta es la forma normal, ¿no? Lo que está arriba, en el recuadro de arriba. Siendo esta la ecuación normal, el factor integrante es el exponencial del integral del coeficiente de y. ¿Sí? Y con ello obtienen una ecuación exacta. Ahora, una vez que ustedes tienen resuelto la parte exacta, ustedes noten que tienen una Q de X que todavía no han tomado en cuenta. En realidad, como multiplican toda la ecuación, perdón, vamos por partes. Lo que yo hice es multiplicar, déjenme un ratito. ¿Qué es esta de aquí, no? O sea, esta de aquí, que es mu m, mu n, es en esa forma. Pero ahora, lo mismo resulta, exactamente lo mismo resulta, si ustedes toman en cuenta la misma ecuación. Y esto es lo que le hace especial a esta forma normal. Bien. Lo que tenemos es que si yo multiplico mu por y' más mu p en x, y es igual a mu por q en x, he multiplicado el lado izquierdo y el lado derecho por mu, ¿sí? Lo que vamos a obtener es lo siguiente. Vamos a obtener que este lado de aquí resulta ser la derivada con respecto a dx, ¿sí? Del producto de mu por y. ¿Sí? Ya lo vamos a demostrar, ya lo vamos a ver y todo, ¿no? Entonces, el producto de mu por y. Y esto va a ser igual a mu por q de x. ¿Sí? Con lo cual, esperemos esto, ya. Con lo cual, una ecuación de esta forma, así como está, yo la puedo resolver por separación de variables. ¿Sí?
en un cierto modo. ¿A qué me refiero? A que el diferencial de mu por y, ¿sí? Diferencial es igual a mu por q de x, ¿sí? He multiplicado los dos lados por dx. Por lo tanto, en el lado izquierdo se cancela, en el lado derecho no. Integran esto, integran, y al integrar lo que les va a dar es mu por y. ¿Sí? Integran, integran. Y claro, al lado izquierdo les queda mu por y. Y esto es igual a mu, perdón, la integral de mu por q, que es de x, ¿no? De x. Ahora, en realidad, por un lado tenemos la constante de integración, ¿sí? Si ustedes integran el lado izquierdo y el lado derecho, van a obtener una constante de integración. Esta constante de integración la vamos a poner aquí como C, que es la suma de las dos constantes. Entonces, esta integral ya está contada la constante. Por un lado. Por otro lado, la solución es Y. Por lo tanto, Y, esa es la solución, por eso es Y' igual a PXY igual a QX. Eso es la solución es Y. Y la Y es 1 sobre mu C más la integral de mu Q en dx. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es que lo que está en azul en el miembro izquierdo es igual a lo que está aquí abajo? Porque por el factor de integración, digamos el factor integrante. Déjenme ponerle. Factor integrante es ese, ¿no? Es el factor integrante. Entonces ese le voy a reemplazar aquí y voy a trabajar con esto. Entonces, se demuestra que D con respecto a dx de mu por y es igual a es dado por la siguiente modo. Este es mu prima por y más mu y prima. Es decir, con respecto de x de e a la integral de p de x por y. Por lo tanto, esto de aquí resulta ser igual a la derivada del exponente. La derivada del exponente es p por e a la integral de p de x por y. Es la primera derivada. Y la otra derivada es más e a la integral de p de x por la derivada y prima. Por lo tanto, si ustedes ven, ¿dónde ven? Pues acá abajo. Si ustedes ven, aquí, eso. Que, claro, como el factor integrante se multiplica y es una solución a esa modificación, entonces la modificación es esta de aquí, resulta que en la modificación resulta todo esto de aquí, ¿sí? Digamos, el producto de la función factor integrante por esta, esto de aquí, y por lo tanto, esto de aquí resulta ser
la derivada de esto. Y en efecto, vemos que, si escribo, déjenme escribir esto. Esto de aquí resulta ser, e a la integral de p de x por y' más e a la integral de p de x por p y por y, que es este de aquí, ¿sí? P por y por e a la integral, el uno, y el otro es y' por e a la integral. Entonces, estos dos se ha demostrado que son así, ¿no? Son iguales. Son equivalentes, digamos. Como los dos son equivalentes, del lado derecho queda lo que queda. Y después, a la final, yo tengo que integrar mu por q y obtener un término ahí. Esa es parte de la solución. ¿Sí? Esta es la ecuación en su forma exacta. Perdón, su ecuación en su forma normal. Las ecuaciones en su forma normal son importantes, ¿sí? Estas ecuaciones de forma normal son importantes porque, claro, ya son el primer paso a estudiar, por ejemplo, ecuaciones de segundo orden. Vemos un ejemplo de una ecuación de segundo orden. La primera ecuación, quizás una de las ecuaciones más importantes de segundo orden, es la fuerza es igual a la suma de la masa por la segunda derivada de x con respecto al tiempo cuadrado. Masa y coordenada x, y, ¿no? Sumatoria en y, que va de 1 a n, número de n fuerzas, actuando en un punto. Entonces, esta es la primera ecuación diferencial de segundo orden. ¿Sí? Ahora, esta f puede ser una función de x, ¿no? Ahora, otra ecuación de segundo orden de igual importancia es la que ustedes ya habrán oído hablar, resorte K, constante elástica K, masa, que se desliza por una superficie sin fricción. No hay fricción. En ese caso, lo que tenemos es que esta es la masa. Entonces tenemos la masa por la segunda derivada de x con respecto a dt cuadrado, más k por x, donde es el eje x. Al desplazarse a lo largo de x, la k, que es la constante elástica, hace que el resorte gane o pierda energía. Y en un cierto modo, como no existe fricción, ¿sí? Esto es un sistema conservativo. Ya hablaremos más profundamente de esto cuando hagamos sistemas dinámicos, y ahí veremos qué significa un sistema conservativo, qué es un sistema disipativo o un sistema absorbativo, digamos, o sea, que absorbe energía. ¿Sí? Así como pueden modelar cosas que pierden energía, que irradian energía, pueden también modelar cosas que absorben energía. Y esto es igual a fuerzas externas, ¿sí? Donde estas fuerzas externas no necesariamente tienen que haber, ¿no? Puede ser que esas sean cero, que es el caso homogéneo. Ya vamos a ver.
cuando tenemos fuerzas que no son homogéneas, o sea, cuando tenemos ecuaciones que no son homogéneas, significa que hay fuerzas externas que están actuando sobre el sistema. Y haremos la solución de esta sistema, digamos, de esta ecuación, que, como comprenderán, es extremadamente importante, ¿sí? Otro tipo de ecuación de segundo orden, ya que estamos en esto, y un poco ese era el discurso, es el modelo físico, ¿sí? Resorte, constante K, y el amortiguador. El amortiguador. Este es gamma. Ahora, el amortiguador puede ser un mecanismo de pérdida de energía bastante complicado, ¿no? Puede producir calor, que es lo que normalmente hace. Entonces, con el calor se disipa el calor y se pierde energía. O puede ser un mecanismo súper complicado, ¿no? Los mecanismos cuánticos tienen unas reglas que satisfacen. No es que hacen cualquier cosa, o sea, satisfacen reglas. De pasar de nivel de energía, si, si tienen spin paralelo, antiparalelo, cuestiones de momento angular, tienen que acoplarse para que puedan suceder ciertos efectos, no puede ser con cualquier momento angular, y tienen algunas restricciones, en algunos casos un poco complicadas, pero bueno, esas son, ¿no? La ecuación para este tercer caso es masa, aceleración, más gamma por dx con respecto a dt, y por lo tanto este es el término de la velocidad, y este término de velocidad multiplicada por la pérdida que hace el amortiguador, y más el término conservativo, si se quiere, que es el término que sí permite conservación de energía, ¿sí? O sea, almacena y entrega energía. K almacena y entrega. Ahora que se desperdicia o no se desperdicia, ya no depende de K. Y esto es igual a las fuerzas externas, igualmente, en el caso de que el sistema sea no homogéneo. Igual, ¿no? Entonces, estas son ecuaciones de segundo orden, un poco ya casi generales, y que tienen que ver también con lo que es los sistemas RLC. Los modelos de RLC, esta es una resistencia, este es un capacitor y este es un inductor. Entonces, capacitor y este es el inductor. La ecuación de esto es segunda derivada de la carga con respecto al tiempo al cuadrado por L, más R por la primera derivada de la carga con respecto a dt, que es algo así como el término de velocidad de carga, y el término de velocidad de carga tiene la resistencia, que es la que hace perder energía. La resistencia se calienta y se pierde energía por ahí. Ahora, no solo se calienta, ¿no? Ustedes tenían hasta hace poco resistencias que daban luz, que eran los focos incandescentes. Este también da luz y claro, se va la luz y ya no les recuperan. O sea, es un sistema no conservativo porque pierde luz, o sea, pierde energía en forma de luz. O pueden ser, por ejemplo, unos parlantes. Los parlantes pierden energía por radiación de las ondas de sonido. Y más el término
1 sobre C, Q. Cada una de estos términos es voltaje, ¿no? Es el voltaje. Este es voltaje, R por I, es la ley de Ohm, que ustedes, es la forma más sencilla de ley de Ohm, ¿no? Porque hay otra que es un poco más general. Y este término de aquí, que es también volts, obviamente, si sumas volts con volts con volts. Y esto es igual al potencial en los extremos, que puede ser función del tiempo incluso. ¿Sí? Habíamos ya hecho cálculos con fasores, si la fuente es función del tiempo, si este es función del tiempo, o sea, variable en el tiempo me refiero. Por ejemplo, una senoide o lo que sea. Entonces, son las mismas ecuaciones. Tienen una segunda derivada. La una es el espacio derivado, y el otro es la carga derivada. Si ustedes le dan a un matemático esto, el matemático no le importa si son cargas o si son desplazamientos. Para él es la misma ecuación. Y por lo tanto, los dos modelos físicamente son diferentes, pero son equivalentes. Dicen lo mismo. Y las ecuaciones diferenciales son las mismas, aunque las letras son diferentes. La solución de la última es la función Q de T, será una función, y en el caso de acá, la solución es una X de T. ¿No? Esas son las soluciones de esas ecuaciones. Nosotros trabajaremos y resolveremos inclusive estas en dos o tres formas, y por lo tanto será motivo importante de discusión. Porque tenemos un modelo físico, ¿no? Que es lo que interesa. Es interesante porque cuando ustedes modelan un problema, lo primero que hacen es modelo físico. O sea, de los problemas que tienen, la parte más esencial, y la más esencial sustancialmente tiene que ver mecanismos de pérdida de energía o mecanismos de deformación, ganancia de energía, por ejemplo, al deformarse es porque han ganado energía, en un choque, por ejemplo. En un choque se deforma y claro, la energía del choque hace que se transforme en energía de deformación y de rebote quizás, y algunas cosas más. Bueno, no sé, ¿hay alguna pregunta? No. Bueno. ¿Qué más? Espérese un ratito, déjenme ver qué más hay por acá. A ver. Ah. Bueno, sí, ¿no? Hagamos un ejemplo de la forma normal. A ver, dada la siguiente ecuación, ejemplo, ¿no? Dada la siguiente ecuación, XY' más Y es igual a X cuadrado coseno de X. ¿Sí? Entonces, veamos cuál es su forma. No, por si acaso, esta ecuación parece que estuviera en forma normal, pero no está. La forma normal resulta ser Y'. Esta es la forma normal, ¿no? O sea, Y' por P de X, que es más 1 sobre XY, es igual a X coseno de X.
Esa es la forma normal. Por lo tanto, si esa es la forma normal, donde P es 1 sobre X, ¿sí? Entonces yo lo que tengo es que el factor de integración, el factor integrante es el exponencial del integral de 1 sobre X en dx. ¿Sí? Y esto es igual a 1. Digamos perdón, bueno, pues, disculpe. Esto es igual a X. ¿Sí? Esto es igual, porque es el exponencial del logaritmo natural de X. Y por lo tanto, el lado izquierdo, digamos, el miembro izquierdo, que va a ser mu por y' más 1 sobre X mu por y. Esto va a ser igual a mu por X coseno de X. Ahora, el lado izquierdo lo hemos demostrado, y si no, vuelvan a verlo, está demostrado. Es para cualquier P de X en definitiva. Tenemos que esto es D con respecto a dx de mu por Y. Y esto es igual a mu por X cos de X. Ahora, en este derivada de aquí, yo en realidad lo que voy a tener es la integral del diferencial de mu por Y, y esto es igual a la integral de mu por X coseno de X en dx. ¿Sí? Ahora, integrando el lado izquierdo, integrando el lado derecho, yo lo que voy a tener es mu por Y, que es igual al integral del lado derecho más la constante. La constante le pongo ahí, para ya olvidarme de ese problema. Y tengo esta de aquí. Mu, ¿cuánto era? Mu era X, ¿no es cierto? Mu era X. Por lo tanto, aquí lo que tengo es digamos, no importa ya, disculpe. La integral de X cuadrado coseno de X. De X. Verán, yo he tenido la desagradable sorpresa de que hay compañeros que no saben integrar. ¿Sí? Y en ciertos casos a veces no tienen ni idea. Si ustedes no saben integrar, no van a poder pasar este curso. Mejor es que vayan nomás entrenando, vayan de vez en cuando viendo algún integral así. No tampoco monstruos, no, tampoco. Pero cuestiones normales. Si ustedes no saben integrar, no van a poder pasar. El curso de cálculo integral es el curso previo a este curso. Eso significa que ustedes pasaron el curso de cálculo integral. Y si pasaron, tienen que saber. Si no saben, se jalan esta materia. ¿Sí? Entonces, para resolver esto, bueno, ustedes saben cómo resolver. ¿Sí? Le voy a poner aquí, vamos a integrar por partes, en la cual la una le diferencio, a la otra le integro. A la que me conviene diferenciarle es a este de aquí, para que algún rato desaparezca, y por ende a este le integro. ¿Eh? Por lo tanto, esto va a ser igual a C más la integral de coseno por x cuadrado. Entonces, x cuadrado por la integral del coseno, que es el seno de x, menos la integral de la derivada del primero, 2x, por la integral del otro, que es seno de x en dx. Ahora,
En este otro caso tenemos esta integral de 2x y por lo tanto aquí me queda menos 2 que sale afuera. Y de igual forma, diferencio el x e integro el seno. Al integrar el seno, me queda el menos coseno de x, ¿sí? Menos la integral de la derivada, que en este caso es 1, por la integral del seno, que es el menos coseno de x en dx. Y por lo tanto, lo que me queda es aquí, esto de aquí es esto es menos por menos da más. Integral del coseno es el seno de x. ¿Sí? Con lo cual me queda x cuadrado más 2x coseno de x menos 2 seno de x, ¿sí? C más, y era ¿dónde está? Mu por y. Y por lo tanto y, que es igual a mu, que era x, mu era x, por lo tanto, aquí me queda 1 sobre x, que multiplica c por todo esto de aquí, ¿no? Y esto lo que queda es x cuadrado más 2x coseno de x menos 2 seno de x. Esa es la solución en función de x, ¿no? Que es una solución explícita, por si acaso. Esta es una solución explícita y en realidad siempre obtienen soluciones explícitas de este tipo de ecuaciones, de la ecuación en forma normal. Bien, y claro, todos los ejemplos que ustedes tengan tienen que verificar, ¿no? Claro, en el caso de la forma normal tienen que verificar que tengan esta estructura, ¿no? Que tengan esta estructura. O sea, este es el P de X, este es el P de X y por Y. El coeficiente de la Y es 1, de la Y' es 1, y el miembro derecho, en cambio, es la parte no homogénea. Entonces, la parte no homogénea, ustedes pueden tener cosas un poco complicadas incluso, ¿no? ¿Sí? Pero en definitiva, en un cierto modo, es de la tipo normal, obtienen el factor integrante, y con ese factor integrante atacan el miembro derecho, donde el miembro derecho tiene que hacer un integral. Y puede ser que esa integral sea poco complicada, algo complicada o muy complicada. Pero eso tendrán que resolver ustedes a su debido tiempo. Bien, eso es la ecuación de segundo orden. O sea, perdón, es la ecuación de primer orden, ¿no? Es su forma normal. Hemos visto ecuaciones de segundo orden y en un cierto modo lo que más bien este rato pretendo es generalizar la idea de ecuación de orden n. Ecuaciones diferenciales ordinarias de orden n. Una ecuación diferencial de orden n en general puede ser de la siguiente forma. Vamos a tener coeficientes a con n
por funciones derivadas n veces. Esto es derivadas de n veces. Y que son funciones de x. Por lo tanto, las derivadas son totales, ¿no? No son parciales. Entonces, vamos a tener una combinación n-1, que es otro coeficiente, multiplicado por la función derivada n-1 veces en función de x. Más toda una serie de otros coeficientes, más a cuadrado, f, f cuadrado, segunda derivada, digamos, en x, más a con 1, f prima, si quieren, una prima, ¿no? F prima. Bueno, acá también podría ser 2 prima, ya. Hagámoslo así. Segunda derivada, primera derivada en x. Y el más a con 0, más a con 0 por f en x, claro, perdón, f de x, claro, aquí es la derivada 0. La derivada 0 es no derivada, digamos. Y esto igual, digamos, esta es la combinación de las derivadas enésimas de orden n. O sea, puede ser que algunos a con n son 0, ¿no? Obviamente, el que no va a ser, no va a ser 0 es el a con n, este último. Porque si este último es a con 0, digamos, es igual a 0, significa que parten desde acá. Ahora, si este también es 0, entonces llegará alguno que será diferente de 0, ¿no? Pero el primero no tiene que ser 0. El resto cualquiera puede ser 0, o pueden ser todas 0. El caso ya lo vimos acá arriba. Por ejemplo, en esta ecuación de segundo orden, tenemos que, perdón, en esta de aquí tenemos un segundo orden, un primer orden que no hay, si quieren 0, multiplicado por x derivada de x con respecto a dt, y la de el a con 0 que estamos viendo acá es k. Por lo tanto, no tiene un término. Acá abajo, en cambio, ya tenemos los 3 términos. ¿Sí? Ok. Acá estamos en esa condición. Y claro, a esto más que nada, esto será igual a algo, ¿no? Ya nos vamos a preocupar de ese algo. Pero lo que me interesa, bueno, póngame de una vez. Este es igual a una F mayúscula en X, por decir algo. Ahora, el asunto es que todo el lado izquierdo, ustedes lo pueden reemplazar en la siguiente forma. A con N, pongámoslo así, derivada enésima con respecto a dxn, ¿sí? Más a con n menos 1, derivada n menos 1 con respecto a dx a la n menos 1, más a2, segunda derivada con respecto a dx cuadrado, más a1 derivada con respecto a dx, más a0, y todo esto aplicado sobre la función f de x. Y esto va a ser igual, no le llamemos f, llamémosle g más bien para no tener una g de x. Ya, es una g de x. ¿Ok? Entonces, lo que están ustedes diciendo es que tienen un operador L que aplicado a la función f, ¿sí? Me va a dar igual a la g
de X. Es lo que están diciendo. Así, y resulta una cosa interesante, y es que la expresión que ustedes lo reemplazarían por L no tiene ningún sentido si no la aplican a la función f. ¿Sí? Por lo tanto, uno diría, bueno, es notación, ¿no? Es una notación. Pero resulta que esta notación permite, operar con los operadores. Es decir, la L mayúscula se denomina el operador lineal. O sea, todo esto es del operador lineal L, que es un operador, que repito, el operador en sí solo no significa nada. Tiene que aplicarse a la función f para que tenga algún sentido matemático y de operaciones matemáticas. Pero aunque no lo crean, en efecto, esta estructura hace que ustedes tengan la siguiente ecuación. Ustedes la transformen en algo como A con N, lambda N, más A con N menos 1, lambda N menos 1, y más A2, lambda cuadrado, más A1 lambda, más A0, a ver, más A0, exacto, lambda a la 0, lambda a la 0. Esto es igual a 0. Entonces, en realidad lo que se hace aquí es que suponemos que G es 0. Ya vamos a hacer todos estos ejercicios y todo eso. Entonces, originalmente uno dice, a ver, para resolver el problema con G, primero voy a encontrar una solución donde G no hay. Y cuando tenga la solución cuando G no hay, luego añado G. Entonces, en un cierto modo, lo que están ustedes diciendo es que el lado izquierdo, o sea, la ecuación diferencial, va a tener una solución característica a esa ecuación diferencial. Y luego añaden fuerzas externas al sistema para modificar esas soluciones. Es decir, el lado izquierdo, que es la ecuación diferencial, y el operador, digamos, es lo mismo, ¿no? El operador aplicado a la función f, ese operador tiene una solución homogénea y no homogénea. La homogénea es cuando es igual a 0. Y una vez que ustedes tienen la solución homogénea, añaden la parte no homogénea, que es la G, y ya hemos de ver cómo la añadimos. Y una vez que se añade esa solución, lo que están haciendo es modificar la solución homogénea con este término no homogéneo para modificar esas estructuras, esas soluciones, ¿no? Y ya veremos en modo gráfico qué significa lo que les digo. En definitiva, entonces, para solucionar primero consideramos el caso homogéneo. Por lo tanto, L de F igual a 0. ¿Sí? Por eso es 0 en el lado derecho. ¿Sí? Y si tenemos en el lado derecho el 0, significa que la solución de esta ecuación, porque es una ecuación igual a 0, la solución de esta son las raíces de este polinomio en n, porque este es un polinomio en n. Entonces, este es un polinomio en lambda, no en n. Es un polinomio enésimo, pero en la variable lambda. Es igual a 0. Por lo tanto,
lambda se llama la raíz del polinomio. Las raíces del polinomio son soluciones de esta de aquí. Ahora, por el primer teorema del álgebra, ustedes tienen garantizado que este polinomio en lambda está dado por lambda 1 menos, llamémosle b, menos b1 por lambda 2 menos b2 por lambda 3 menos b3 por lambda n menos bn. ¿Sí? Y todo esto es igual a 0. O sea, el polinomio que ustedes le tienen como términos, ustedes pueden obtener el mismo polinomio, pero como factores. Y el primer teorema del álgebra dice que siempre van a encontrar factores de un polinomio que tienen así. La única consideración es que en general tienen que trabajar con números complejos. Por lo tanto, siempre van a tener raíces, aunque sea, pero en modo complejo, o sea, tienen que incluir los complejos. ¿Sí? Bien, entonces, por lo tanto, lo que ustedes tienen que encontrar son estos factores. Ahora, nosotros en un inicio, obviamente no siempre, pero vamos a trabajar solamente con reales. ¿Y qué significa? Si vamos a trabajar solo con reales, va a significar que pares de estos, que son complejos, van a trabajar de la forma lambda cuadrado más, no sé, llamémosle A lambda más B. Entonces, al tener el par de factores como el complejo y el complejo conjugado, Z y Z complejo conjugado, digamos que son estos, ¿no? Z y Z complejo conjugado. Cuando ustedes multiplican Z por Z complejo conjugado, obtienen una ecuación cuadrática. Y en realidad, digamos, y lo que es más importante es que esta pertenece, digamos, lambda pertenece a los reales. Ese es el key de todo. Donde lambda pertenece a los reales. ¿Sí? Entonces, son cosas que vamos a ir encontrando y vamos a seguir, digamos, discutiendo en detalle. Ahora, esas son las ecuaciones de orden n, y note que son además son ecuaciones lineales, ¿sí? Vamos a suponer que A con n son coeficientes, son números, con lo cual tenemos aplanada, digamos, el camino, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a hacer es obtener las soluciones. A ver, la solución de esta ecuación, solo les hago notar, la solución de esta ecuación es f de x, ¿no? Es la solución. O sea, lo que llamábamos y, ahora le llamamos f de x para este caso. Y f de x va a ser de la forma
donde f de x que va a ser de la forma sumatoria o sobreposición si quieren, sobreposición de coeficientes c con k por el exponencial de las raíces que encontraron, raíz késima por x. ¿Sí? Donde k va desde 1 hasta n. N le habíamos llamado el orden de la solución, ¿no? O sea, si ustedes se olvidan el hecho de que quieren trabajar con solo números reales y aceptan trabajar con números complejos, entonces estos factores de aquí son todos lineales. Y reemplazan esa solución con los lambda, ¿no? Lambda k y los coeficientes c con k. Esa es la solución que ustedes obtienen, que es la f, ¿no? Con f, la solución de L de f igual a 0. Una vez que han obtenido la solución homogénea, o sea, igual a 0, luego proceden en un modo, después vemos cómo procede. Primero hagamos unas homogéneas. Ahora, ustedes en realidad, digamos, tienen 3 casos fundamentalmente de soluciones, ¿no? Eso ya lo vamos a ver. Primero, antes de continuar con las soluciones, lo que quiero es un poco hablar de este operador L, ¿sí? Que resulta ser la derivada enésima con respecto de xn, ¿sí? A con n, más a con n menos 1, con respecto de xn menos 1, a con 1, d con respecto de x, y más a sub 0 derivada 0. ¿Qué es eso? Ya. Este es un operador lineal, por eso es la L mayúscula, porque es un operador lineal. ¿Y qué significa un operador lineal? Entonces, entre las principales propiedades, en realidad son teoremas, pero son teoremas demostrados. Quizás le podemos demostrar, pero otros no. Entonces llamamos propiedades de L. Y las propiedades de L lo que me dicen es que si L nosotros aplicamos a alfa f de x, donde alfa es un número, puede ser complejo, ¿no? O puede ser real. No nos importa este rato, no hace ninguna diferencia. Y más beta por g. Entonces ustedes lo que han hecho es una sobreposición de f con g. ¿Sí? Es una suma vectorial. Y tiene que ya irse un poco acostumbrando a la cuestión lineal, o sea, hablar de linearidad con funciones. y también vamos a hacer esto con series, ¿no? Después hemos de trabajar con series y veremos un poco más la generalidad de estas cosas. Pero el operador L aplicado a esta función, que es la composición de dos funciones de f y g, resulta que por su linearidad, esto va a ser igual a alfa por L de f de x
más beta por L de G en X. ¿Sí? Esa es la linearidad. Ustedes aquí en realidad tienen una resultante que llamémosle H de X, ¿sí? Luego de haber sumado el producto de un factor alfa por F más beta por G, obtienen una H de X, y el operador L aplicado a H resulta igual al alfa multiplicado por el operador aplicado a F, más beta multiplicado por el operador aplicado a G. ¿Sí? Esa linealidad es indispensable para todos nuestros trabajos. Noten que la derivada es un ejemplo de operador lineal. Ustedes tienen la derivada con respecto a x de x cuadrado más seno de x, ¿sí? Digamos que este es 5x cuadrado y este es 7 seno de x. Por lo tanto, alfa es 5 y beta es 7. En este caso, la derivada resulta ser 5, que sale afuera, por 2x. La derivada con respecto a x. Y más 7, 7, derivada del seno, que es el coseno de x. ¿Sí? Entonces, es lo que hemos hecho acá arriba. O sea, la linearidad del operador derivada se demuestra en este modo. Y el mismo discurso tienen con la integral. La integral de 5x cuadrado más 7 seno de x en dx, que es igual a 5 tercios de x cubo más 7, digamos, perdón, menos 7 coseno de x. ¿Sí? Con el mismo espíritu, o sea, el integral de estas dos aquí, que es una función h, la integral de esa función h, resulta ser 5 tercios de x cubo menos 7 coseno de x. La integral también es un operador lineal. Y claro, cuando componen operadores lineales, obtienen un operador lineal. Eso es una ventaja. ¿A qué me refiero con componer? A, qué sé yo, la segunda derivada con respecto a dx cuadrado, resulta ser la composición de una primera derivada aplicado a una función compuesto la otra derivada, por ejemplo. Esas son las composiciones, ¿no? Al igual que ustedes cuando integran, cuando tienen una doble integral en dx y dy, pues lo que ustedes tienen es la integral con respecto a dy, de la integral con respecto a dx, y lo que salga de esta integral con respecto a dx es el integrando de dy. Por lo tanto, yo preferiría ponerle así. Es la integral, todo esto en dy. O sea, lo que salga de esta integral, integran en dy. ¿Sí? Esa es una composición de integrales también. Y tienen varias composiciones. ¿Sí? Es más, como segunda propiedad, a ver, como esta es primera propiedad, ¿no? Es una primera propiedad de L, una segunda propiedad de L, aquí, segunda propiedad de L,
es que la composición de dos operadores está definida, aplicado sobre F, está definida como L1 aplicado sobre el codominio de L2. ¿Sí? Y esto, pero lo que sí es importante, esto sí es importante, es que en general, L1 compuesto L2 es diferente de L2 compuesto L1. En general, ¿no? O sea, que sean, si son iguales, se llama que son conmutables. Conmutable significa que pueden cambiar el orden. Y cambiar el orden no siempre es una propiedad que se satisface, ¿no? En eso hay que tener un poco de atención y cuidado. Por lo tanto, lo que normalmente se suele hacer o usar, digamos, y ya con esto acabo, es que el operador L está dado por Dn, más, bueno, AN, DN, AN menos 1, DN menos 1, donde aquí está la derivada, la D mayúscula es la derivada, con respecto a la variable que sea. Ese la escribe, ¿no? O sea, estamos reescribiendo lo que ya habíamos dicho antes. A2D cuadrado más A1D y más A0. De a la 0. Es el operador L. Y vamos a poder generalizar los casos de este operador L. Una de las generalizaciones, ya habíamos dicho, ¿sí? Vamos a suponer caso 2-dimensional, por lo tanto L aplicado a Y, ahora le estoy aplicando a Y, ¿no? Antes era F, ahora le estoy aplicando a Y. Va a ser del tipo D menos lambda 1 por D menos lambda 2, ¿sí? Aplicado todo esto a Y. Y por lo tanto, reemplazo por la ecuación característica que es lambda menos lambda 1 por lambda menos lambda 2 igual a 0, porque voy a hacer el caso homogéneo primero y después daré el no homogéneo. Eso explicaré en otra ocasión. Entonces, los valores de lambda que satisfacen esto, donde la solución va a ser igual a una coeficiente 1 por el exponencial de lambda 1 por x, más C2 por el exponencial de lambda 2 por x. ¿Sí? Entonces, en el caso de dos dimensiones, este es un caso particular en donde tenemos que lambda 1 y lambda 2 pertenecen a los reales y son diferentes. Pongámosle, son diferentes. Lambda 1 es diferente a lambda 2 y son reales. ¿Sí? El otro caso es cuando lambda 1 es igual a lambda 2. Entonces, en ese caso, se llama un valor degenere. ¿Sí? Y el otro caso es cuando lambda 1 y lambda 2 son complejos. Entonces, eso veremos en la próxima clase. Haremos ejercicios con esos tres casos. ¿Sí? Y discutiremos algunas cosas adicionales. No sé si hay alguna pregunta. ¿No? Disculpe, profe, una consulta. Sí, dígame. ¿Cómo se llamaba cuando lambda 1 y lambda 2 eran iguales? Cuando lambda 1 y lambda 2 son iguales,
El sistema se llama degénere. Es una degeneración del estado. Ustedes cuando tienen, por ejemplo, electrones en un átomo, y resulta que los electrones están en dos órbitas diferentes, pero con el mismo, digamos, a ver, veamos si lo organizo. Cuando ustedes tienen un estado de energía en donde hay varios electrones, entonces algo tienen que cambiar, algún número tiene que ser diferente. Entonces, normalmente lo que, por ejemplo, en la capa S, que es de 2 electrones, el estado es el mismo, el estado energético, pero hay 2 electrones. Entonces, ahí hay una degeneración, porque un electrón está en el mismo estado que el otro, ¿sí? Pero, entonces, claro, el nivel energético es el mismo. Tienen que en algo cambiar. En ese caso, pueden cambiar solo el spin. Entonces, cambian el spin, pero todo el resto es igual. Pero si ustedes hablan del nivel de energía principal, el nivel de energía principal es el S y es el mismo para los dos. Entonces, ahí hay una degeneración. Lo mismo sucede en muchos otros estados electrónicos del átomo, en donde hay unas deformaciones de las órbitas y mantienen el mismo nivel energético. Ya indicaremos, daremos un poco más de ejemplos y quizás ejemplos un poco más pegados a lo que ustedes conocen, y ahí definiremos. Y el otro caso es cuando tenemos valores complejos. Cuando tenemos valores complejos, entonces ahí vamos a ver que aparecen oscilaciones. En los números complejos aparecen oscilaciones. Y eso lo explicaremos y veremos. ¿Sí contesté la pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, en honor al tiempo, les agradezco mucho, una buena noche y creo que nos vemos la próxima semana con ustedes. Hasta luego, ¿no?